Ok, vamos a ver ahora la cabeza. Vamos a hacer la cabeza del duende, del elfo, porque es elfo. Escogí color como rosita, carne, algo así. Pero ustedes escojan el tono que ustedes quieran, ¿sí? Ay. Entonces, vamos a comenzar con un anillo o 2 cadenas. Yo siempre empiezo con 2 cadenas. Vamos a montar 6 puntos bajos en la segunda cadena. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro. Jalo este de abajo. Y entonces, en la segunda vuelta, vamos a hacer aumento en cada punto. Estamos hablando de 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cerramos. ¿Sí? Ay, perdón. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Entonces lo hago y regreso. Un aumento, un punto, un aumento 6 veces y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Entonces necesito 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y regreso. Ok, la vuelta 5. Vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Vuelta 6. Vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento. Y después vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento. Acuérdense que yo recorro siempre los aumentos para que no se vea como raro, como cicatrizado, para que no se vea como hexágono. Entonces, 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para que nos dé un total de 36 puntos. Entonces, lo tejo y regreso. Ahí va. Vuelta 7. Son 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y un aumento. 6 veces. Y entonces nos va a dar un total de 30 puntos. No, de 42 puntos, ¿no? Sí, 42. 2, 4, 5, un aumento, 3, 4, 5 y un aumento. 5, un aumento 6 veces y nos da un total de 42 puntos. Vuelta 8. Vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. Y luego 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Así 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, la vuelta 9. Son 7 puntos bajos, 3, 4, 5,
6, 7 y un aumento. Hacemos esto 6 veces y nos va a dar un total de 54 puntos. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 10 a la 17 es punto por punto. Vamos a tejer punto por punto y regreso, ¿sí? Entonces, de la 10 a la 17, punto por punto, no hay pierde, 54 puntos en cada vuelta. Voy a marcar porque siempre pierdo las cuentas y regreso. Ok, vuelta 18. ¿Qué voy a hacer? Dejen, quito esto. En la 18 vamos a empezar con las disminuciones. Tejemos 7 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, ya me emocioné. Y una disminución. 6 veces. Entonces, 7 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Lo hago y regreso. Vuelta 19. Vamos a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos. ¿Sí? Lo tejo y regreso. Vuelta 20. En la vuelta 20 vamos a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y una disminución. ¿Sí? 6 veces. Y lo voy a hacer, y va a dar un total de 36 puntos. 3, 4, 5 y una disminución. ¿Sí? Entonces lo hago y regreso. Ok, aquí vamos a pegar los ojitos de una vez. Vamos a hacer 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Va a ser aquí. Yo uso de tornillo. Vean. Y el otro va a quedar a 8 puntos de separación. Espérenme. Entonces sería. Dejo, a ver. Sí. Lo voy a hacer 2 para acá. Ahí está. Es en la vuelta 11 y luego vamos a hacer esto. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? A ver. Aquí. 8 puntos de separación entre los ojitos. Y ya quedó. ¿Sí? Entonces, sigo tejiendo. Vamos en la vuelta 21. Podemos ir rellenando. ¿Sí? Vamos a ir rellenando. Porque ya se va a hacer más pequeño el hoyito y va a ser más difícil. Ok. ¿Sí? Así quedó. Miren, ya va agarrando forma. Y en la vuelta 21. Ahí está.
Muy bien. Necesitamos tejer 4 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4 y una disminución. Esto lo hacemos 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. 2, 3, 4 y la disminución. ¿Sí? Lo tejo y regreso. Vuelta 22. Son 3 puntos bajos. 2, 3 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Entonces los tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y regreso. Vuelta 23. 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos, ¿sí? Entonces, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y regreso. Espérenme. Ay. Vayan rellenando más para que quede bonita la cabeza y no quede como doblada, ¿sí? Ok, vuelta 24. Es un punto bajo, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos. ¿Sí? Ahí está. Y lo termino. Termino y regreso. Ahí está. ¿Sí? Y vean, va a quedar así. Entonces, termino esta última vuelta y regreso. Ok, ya quedó la cabecita, ¿no? Después le vamos a poner el pelito, pero ya quedó, miren. Y nos falta una bufanda aquí. Entonces, vamos a hacer esto, unimos, pero ahorita todavía no voy a unir nada para que vaya agarrando forma esto, ¿sí? Ahora, nos faltan los bracitos. ¿Cómo vamos a hacer los bracitos? Empezamos con color carne, ¿sí? Y hacemos el tono, a ver, espérenme, veo la foto. Sí, sí, va bien. Ok. Es que necesito ir viendo la foto para ir viendo cómo lo vamos a hacer. Entonces, hacemos un anillo mágico o 2 cadenas, ¿sí? Vamos a hacer 6 puntos bajos en la segunda cadena. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerramos. Jalo este para que se cierre bien el círculo del medio. Ahí está, vean. Y en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento por cada punto. Entonces nos daría un total de 12 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Después de la vuelta 3 a las 5, no, a las 6, vamos a hacer cambio de color, pero vamos punto por punto. 12 puntos en cada vuelta de la 3 a la 6, ¿sí? Entonces las tejo y regreso. Y vamos a cambiar en tonos otra vez de verde y blanco para que quede bonito, ¿sí? Voy en la vuelta 3 y sigo la 4 a la 6. Ok, ya llegué a la vuelta 6.
Vamos a cambiar el color en la vuelta 7. Voy a meter el verde. Ok. Hago mi amarre. Y hacemos esto. En la vuelta 7 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. 1, 2, 3, 4 y la disminución. Cierro. De la vuelta, y así me quedan 10 puntos. Espérenme, dejen relleno. Ahí está. Tengo que ir rellenando porque si no, como va disminuyendo esto, ya no me va a dejar llenar la manita. Ya no llega hasta el fondo. Entonces, así. Ahí está. Y entonces, en la vuelta 8 a la 26 son punto por punto. Pero nosotros cambiamos algo. Cada 2 vueltas voy a cambiar el color, ¿sí? Hagan de cuenta. 7 y 8 fueron verde. 9 y 10 son blanco. 11 y 12 es verde. Y así sucesivamente hasta llegar a la vuelta 26. Y vamos a tejer 2 manitas. ¿Sí? Vean, por ejemplo, ya cambio color. Y pongo blanco. Entonces, cada 2 vueltas vamos a cambiar el color. Recuerden, de la 8 a la 26 son 10 puntos. No hay pierde. Y entonces nos vemos en la vuelta 26 y hagan 2 bracitos. Necesitan 2 bracitos. Entonces, los tejo y regreso con los 2 bracitos ya hechos. A ver si empezamos a unir. Ay, espérenme. Es que jala que no quiero. Ahí está. Entonces, punto por punto, 10 puntos en cada vuelta. Y vamos cambiando cada 2 vueltas un color, ¿no? Entonces lo tejo y regreso. Vean. Ok, vean, ya quedó la manita. Entonces hacemos otra más y regreso, ¿sí? Déjenle estambre para unirla y ahí la llevamos. De hecho, necesitamos hacer aquí un puñito, que eso lo vamos a hacer después de tener las 2 manitas. Igual que la piernita, esto lo vamos a hacer aquí, ¿sí? Entonces, hago la otra manita y regreso. Ok, ahora vamos a comenzar con el gorro. El gorro lo vamos a empezar en tono verde. Llevamos verde y blanco, pero lo empezamos en tono verde. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, ahí está. 2, ay, espérenme. 2, ay, espérenme que no quiere. 2, 3, 4, 5 y 6. Déjenlo, hago bien y regreso. Ok, ya. Es que lo hice todo mal.
por hacerlo a las carreras. En la vuelta 2 y 3 va a ser 6 puntos por cada vuelta, ¿sí? Entonces, vamos a seguir tejiendo punto por punto la vuelta 2 y la vuelta 3. Las tejo y regreso. La vuelta 4 es un punto bajo, un aumento, ¿sí? Un punto bajo, un aumento, y nos va a dar un total de 9 puntos. Un punto y un aumento. Ahí está. Ahora, la vuelta 5 y 6 es punto por punto, o sea que cada vuelta va a ser 9 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hacemos una vuelta más, que es la 6, y regreso. La vuelta 7. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta, y nos va a dar un total de 12 puntos, ¿sí? 2 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta. Ok, la vuelta 8 y 9 son punto por punto. Son 12 puntos en cada vuelta, ¿sí? Entonces, lo hago y regreso. Ok, en la vuelta 10 son 3 puntos bajos, un aumento. Y nos va a dar 3 veces y nos va a dar un total de 15 puntos, ¿sí? Entonces, 3 puntos bajos, un aumento 3 veces y regreso. Ok, la vuelta 11 y 12 es punto por punto, son 15 puntos por cada vuelta, ¿sí? Las tejo y regreso. Ok, la vuelta 13 son 4 puntos bajos, un aumento, y nos va a dar un total de 18 puntos. Sí, de 18 puntos. ¿Sí? Entonces, 4 puntos bajos y un aumento 3 veces y regreso. La vuelta 14 y 15 es punto por punto y son 18 puntos por cada vuelta. Entonces, las tejo y regreso. Ok, vuelta 16. Vamos a hacer 5 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Lo vamos a hacer 3 veces y nos van a dar un total de 18 puntos, ¿sí? No, 21 puntos, espérenme, sí, 21. Entonces son 3, 4, 5 y un aumento. Y regreso. Vuelta 17 y 18. Vamos a hacer punto por punto, 21 puntos en cada vuelta y regreso, ¿sí? 17 y 18 voy a hacerlo así. Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento, y nos va a dar un total de 24 puntos. ¿Sí? Entonces hago la 19, que son 6, 2, 4, 5, 6, y un aumento, y regreso. ¿Sí? 6 puntos bajos, un aumento, y regreso. Ok, la vuelta 20 y 21 es punto por punto y vamos a tejer 24 puntos, ¿sí? Entonces ahí voy. Sale.
entonces las tejo y regreso. Vuelta 22. Vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento. Y eso nos va a dar 27 puntos. Entonces 7 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, la 23 y 24 es punto por punto. Sí, perdón. 23 y 24 punto por punto. Y entonces son 27 puntos en cada vuelta. ¿Sale? Los tejo y regreso. Ok, vuelta 25. Serían 8 puntos bajos, un aumento y son 30 puntos en total. Entonces lo hacemos y regreso. 8 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, vuelta 26 a la 26, sí. Punto por punto, no hay pierde. 30 puntos, la vuelta 26. Y regreso, ¿sí? Punto por punto. Ok, la vuelta 27. Vamos a hacer 9 puntos bajos, un aumento 3 veces. Y eso nos da 33 puntos. Entonces, 9 puntos bajos, un aumento y regreso. Vuelta 29. Vamos a hacer 10 puntos bajos. Ah, no, espérenme. Estamos en la vuelta 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28. En la 28 vamos a tejer punto por punto. ¿Sí? No hay pierde. ¿Sí? 28 punto por punto. La tejo y regreso. En la vuelta 29 va a ser 10 puntos bajos y un aumento. ¿Sí? Y nos va a dar un total de, espérame, 36 puntos. ¿Sí? Entonces, 10 puntos bajos, 2, 4, 6, 8, 10 y un aumento. Lo tejemos así toda la vuelta y regresamos. La vuelta 30. Vamos a hacer 11 puntos bajos, 3 y un aumento, ¿sí? Y nos va a dar 39 puntos. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y un aumento. Y así le hacemos toda la vuelta. ¿Sí? Ok, vuelta 31. Vamos a hacer 12 puntos bajos, un aumento. ¿Sí? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y un aumento. ¿Sí? Así 12 puntos bajos, un aumento toda la vuelta. Vuelta 32. Vamos a hacer 3, 4, 5, 6 y un aumento. ¿Sí? 6 y un aumento en toda la vuelta y regreso. Vuelta 33. Vamos a hacer esto. 4 puntos bajos, 3, 4 y un aumento. ¿Sí? 4 puntos bajos, un aumento en toda la vuelta y regresamos. 3, 4.
Ok, ya quedó, ¿no? Entonces, vamos a rematar porque vean, ya le quedó a la gorrita. Me van a decir, no, porque se ve aquí como pelón. Acuérdense que lleva una franja, ay, bueno, acuérdense, pues igual si ustedes no lo han visto, lleva una franja blanca. Entonces, vamos a ver. Voy a rematar aquí, voy a cambiar de color, más que rematar. Voy a cambiar de color y le voy a meter color blanco. Entonces, ¿se acuerdan lo que hicimos en los zapatitos? Entonces vamos a hacer lo mismo. Jalo y vamos a tejer 4 vueltas. Sí, creo. Son 2 cadenas, ¿no? Y vamos a hacer punto por punto, pero un doble punto, no, que es medio punto alto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Vuelta por vuelta, punto por punto, voy a tejer punto alto y voy a hacer 4 vueltas. A ver qué tal me queda, ¿sí? Entonces las tejo y regreso para ver cómo me queda. Vean. Yo, ¿saben qué? Creo que le vamos a meter 5, pero vamos a ver, con 4 si queda. Y regreso, ¿sí? Ok, vean, ya tejí las 4 vueltas y lo que hice fue que doblé el tejido, vean, y ya quedó, ¿sí? Lo podemos coser, lo podemos pegar, pero vamos a dejarlo así por el momento y le vamos a hacer una borlita de estambre. Entonces vamos a rematar. Rematamos con poquito estambre. Ok. Lo dejo así por el momento. Y vean. Ya quedó. ¿Sí? Entonces vamos a hacerle la borlita. Y esa la vamos a hacer así. La voy a hacer con 2 dedos y voy a hacer esto. Voy a hacer como unas 10, 15 vueltas para que quede bonito. Ahí está, ya se ve gordito. Y corto aquí y agarro este. ¿Qué voy a hacer? Lo paso por el medio de los dedos. Bueno, si ustedes tienen dedos gorditos como los míos, yo mejor los saco. Entonces lo pongo en medio. Amarro bien. Ahí está. Otro amarre. Y vamos a agarrar donde amarramos, ¿no? Entonces vamos a cortar las orejitas. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Y entonces le pegamos. Ahí van a salir las que nos faltan cortar. Y vean, ya quedó. Entonces la agarramos así, bien apretadita. Y vamos a darle forma. Ahí está. Ahí está. La volvemos a golpear y vean, ya quedó. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter el gancho hasta la punta. Miren, ya salió. No, ¿saben qué? Más fácil. Lo atravieso y atravieso una hilera. ¿Sí? Vean cómo lo atravesé.
Voy a hacer un amarre y hago otro amarre. Y corto a la altura que están los demás. Y así ya no se distinguen. Y vean, ya quedó. ¿Sí? Entonces, este lo escondo. Y antes de pegarlo, vamos a hacer las greñitas del elfo. Ahí está. Y este puede quedar aquí oculto. ¿Sí? Dejen, veo la foto. Es muy importante que cuando vayan sacando los patrones, vayan viendo la foto. Eso les ayuda muchísimo. Entonces, a ver. No sé si bajarlo o qué onda. A ver. No, lo voy a dejar dobladito. Aunque se ve un poquito diferente de la foto, pero quedó bien. A ver, vamos a hacer algo. Antes que nada, voy a hacer la nariz. ¿Cómo hacemos la nariz? Corten un poco de estambre del color de la cara. Y vamos a hacer esto. Le hacemos un nudo. Y vamos a contar. De aquí para acá vamos a tomar 3 puntos. A ver, son 1, 2, 1, 2. Más o menos ahí. Y vean, ya quedó. Entonces quedan de 3 y voy a hacer esto. 1, 2, escondo el nudo, 3, voy a meter una más, 4, ¿sí? Y luego vamos a hacer esto. Vean, arriba, abajo, arriba, abajo. No lo aprieten tanto, ¿sí? Para que no quede feo. Vean, ¿sí? Ay, casi la riego. Casi la riego. Y vean, una más. Ahí está. Y entonces paso por otro lado, el estambre. Y vean, ya quedó la nariz. Corto. Y vamos a cortar estambre blanco. Me parece que es blanco. Espérenme, dejen veo. Sí, es blanco. Vamos a cortar tiritas. Vamos a ver algo así. Vean. ¿Sí? Corten un poquito más de largo del centro para acá. ¿Por qué? Porque lleva amarre. Entonces vamos a cortar las tiritas y regreso, ¿sí? Y los enseño a hacer el cabellito. No sé si cortar hasta aquí el tutorial para ver si no se hizo tanto y poderlo subir y seguir haciendo las greñitas. Déjenlo, hago y regreso.